Tal. En este segundo video vamos a explicar el tema de la pendiente de la curva de isocuanta. Para ello, suponga el siguiente ejemplo, ¿sí? Que muestra las diferentes combinaciones de trabajo y de capital que generan un determinado volumen de producción, en este caso 100 unidades. De esta manera, el punto A muestra que se utilizan una unidad de trabajo y 5 de capital para producir 100 unidades de producción. El punto B muestra que se utilizan 2 unidades de trabajo y 3 de capital para producir esas mismas 100 unidades. El punto C muestra la combinación 3 de trabajo y 2 de capital, y el punto D muestra una combinación de 4 trabajadores y 1.5 unidades de capital. ¿Sí? Como pueden ver, estas representan, ¿sí? La información de sobre cómo producir estas 100 unidades. Puede ser un proceso intensivo en capital, como es en el punto A, o puede ser un proceso intensivo en mano de obra, es decir, muy artesanal, como en el punto D. Ahora bien, vamos a plasmar esta información en la siguiente gráfica, que muestra una curva de isocuanta, es decir, las diferentes combinaciones de trabajo y de capital que generan un volumen de producción de 100 unidades. En este caso partimos del punto A, en donde se utiliza una unidad de trabajo por 5 de capital. Si la empresa quisiera, digamos, añadir una unidad más de trabajo para mantenerse constante sobre el mismo volumen de producción, que son 100, pues tendría que sacrificar cierta cantidad de capital. Entonces, al pasar del punto A al punto B, esta empresa tendría que sacrificar 2 unidades de capital por obtener una unidad más de trabajo. De hecho, en el punto B podemos sacar lo que es la pendiente en ese punto de la curva de isocuanta. La pendiente viene dada por la relación marginal de sustitución técnica, que nos indica la tasa a la cual se cambia un factor productivo por otro. En este caso, señala cuánto se sacrifica de capital, que son 2, y cuánto se obtiene de mano de obra, que es 1. Si nosotros dividimos 2 entre 1, nos va a dar igual a 2. Obviamente, en este caso, la interpretación se hace con valores absolutos, por eso el resultado lo ponemos en números positivos. Ahora bien, si la empresa quisiera pasar del punto B al punto C para obtener, digamos, una unidad más de trabajo, tendría que sacrificar, obviamente, cierta cantidad de capital para mantenerse constante en ese volumen de producción de 100 unidades. En este caso, tendría que sacrificar una unidad de capital para obtener una de trabajo. Ahora bien, podemos calcular la pendiente en el punto C de esta curva de isocuanta. En este caso, la pendiente, que es la relación marginal de sustitución técnica, nos indicaría que se tiene que sacrificar una unidad de capital por obtener una de mano de obra. Por lo tanto, la pendiente en el punto C sería de 1. Este 1 significa que tengo que sacrificar 1 de capital para obtener 1 de mano de obra. Finalmente, esta empresa podría decidir si ser más intensiva en mano de obra y pasar del punto C al punto D, en donde obtiene una unidad más de trabajo, pero para mantenerse sobre el mismo volumen de producción tendría que reducir cierta cantidad de capital. En este caso, la cantidad de capital que se vería reducida sería en punto 5 o media unidad de capital por obtener una de trabajo. En el punto D, la pendiente o la relación marginal de sustitución técnica sería de punto 5. Observamos entonces cómo la pendiente es decreciente, pasa de 2 pasa a 1 y de 1 pasa a punto 5, es decir, es decreciente, tal y como se había señalado en las propiedades de la curva de isocuanta. Es decreciente en la medida que vamos del punto A al punto D. Ahora bien, estos datos, más bien esta gráfica la podemos ilustrar con estos datos que ya mostramos previamente. Lo único que vamos a añadir a esta tabla es el cambio porcentual en la cantidad de trabajo y el cambio en la cantidad de capital. En este caso,
Cuando pasamos el punto A al punto B, obtenemos una unidad más de trabajo. Por eso colocamos un 1 ahí. Igualmente, cuando pasamos del punto B al punto C, se obtiene una unidad más de trabajo, y cuando pasamos del punto C al punto D, se obtiene también una unidad más de trabajo. Y en la última columna mostramos la variación que experimenta la cantidad de capital. En este caso, cuando pasamos del punto A al punto B, se tienen que sacrificar 2 unidades de capital. Y cuando pasamos del punto B al punto C, se tiene que sacrificar una unidad de capital. Finalmente, cuando se pasa del punto C al punto D, se tiene que sacrificar media unidad de capital. Con estos datos vamos a presentar esta información. Suponga que cuando pasamos del punto A al punto B, la productividad marginal del trabajo es de 8, mientras que la productividad del capital es de 4. Vamos a suponer estos datos para ilustrar el concepto de relación marginal de sustitución técnica. Entonces, sabemos que la productividad marginal del trabajo por la cantidad extra de trabajo más la productividad marginal del capital por la cantidad que se pierde en este caso de capital, tendría que dar una variación de 0. Si la producción no varía, entonces seguimos produciendo las 100 unidades, que en este caso, como vemos en la tabla, es de 100. ¿Sí? No hay variación, por lo tanto, seguimos sobre esa misma curva de isocuanta. Si sustituimos estos datos, ¿sí? La productividad marginal del trabajo es 8, la cantidad extra que obtenemos de trabajo es 1, por su parte la cantidad más bien la productividad del capital es de 4, y la cantidad que se tiene que sacrificar de capital es 2. Entonces tenemos que esto nos va a dar una variación de 0, porque si nosotros multiplicamos 8 por 1 y en este caso 4 por menos 2 es menos 8, 8 menos 8 nos va a dar 0. 8 es la cantidad que se gana en producción, y menos 8 es la cantidad que se pierde al reducir, la cantidad que se pierde de producción al reducir la cantidad de capital. Ahora bien, suponga que cuando se pasa del punto B al punto C, la productividad marginal del trabajo es de 5 y la productividad marginal del capital es de 5. En este caso pueden observar que en la medida en que se añade una unidad más de trabajo, la productividad del trabajo va reduciéndose por el tema, como ya lo señalamos, de la productividad marginal decreciente. En contraposición, la productividad marginal del capital se vuelve relativamente más productiva. Entonces, reemplazando estos datos, tenemos que la productividad marginal del trabajo por la cantidad extra que obtenemos más la productividad marginal del capital multiplicada por la cantidad que se sacrifica, en este caso de capital, nos tiene que dar una variación de 0. Si la variación es de 0, entonces seguimos produciendo exactamente la misma producción, que en este caso es de 100 unidades. Sustituyendo estos valores, la productividad del trabajo es de 5, la cantidad extra de trabajo es de 1, por otra parte la productividad marginal del capital es de 5 y la cantidad extra que se tiene que sacrificar es de menos 1. 5 por 1 es 5. Ese valor de 5 es las unidades que se ganan en producción por tener un trabajador más. Pero 5 por menos 1 nos va a dar menos 5. Ese menos 5 representa la pérdida de producción cuando se sacrifica cierta cantidad de capital. Entonces 5 menos 5 nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, la variación en la producción es 0, no cambió. Seguimos sobre esa misma línea o sobre esa misma curva de isocuanta, que son 100 unidades. Cuando pasamos
finalmente del punto C al punto D, suponga que la productividad marginal del trabajo es de 3 y la productividad marginal del capital es de 6. Observe que la productividad marginal del trabajo va reduciéndose. ¿Por qué? Porque en la medida que se va añadiendo más trabajo, ¿sí? Se llega al punto de los rendimientos marginales decrecientes. En contraposición, la productividad del capital se va volviendo relativamente más elevada. Entonces, al sustituir estos valores, observamos que la productividad del trabajo es de 3, la cantidad extra de trabajo que se obtiene es de 1, por su parte la productividad del capital es de 6 y la cantidad que se pierde de capital es de 0.5. En este caso, 3 por 1 es 3. Ese 3 representa la cantidad extra que se gana por tener un trabajador más, es decir, de pasar de 3 trabajadores a 4. Y cuando multiplicamos 6 por menos 0.5 nos va a dar menos 3. Ese menos 3 representa la cantidad perdida de producción por haber reducido la cantidad de capital. Ahora bien, para resumir esta idea, la relación marginal de sustitución técnica muestra la cantidad que se sacrifica de capital por añadir una unidad más de trabajo, manteniendo constante el volumen de producción. Técnicamente, como ya lo vimos, es menos delta K entre delta L, manteniendo Q constante. Como ya lo vimos, se expresa en números positivos, es decreciente, de hecho ustedes lo pueden ver gráficamente cómo va siendo decreciente la pendiente, es decir, se vuelve más plana conforme se desciende. Es de hecho, el hecho de ser decreciente indica que la productividad de cualquier factor pues es limitada, como ya lo indicamos. Entonces, para redondear la idea de manera genérica, ¿sí? Suponga que se incrementa en algo el factor trabajo, que se reduce la cantidad de capital, pues para mantener constante el volumen de producción. Entonces, el incremento de la producción derivado de tener un trabajador más es la productividad del trabajo multiplicada por la cantidad extra de trabajo. Pero, al mismo tiempo, como se tiene que sacrificar cierta cantidad de capital para mantenernos constante sobre el mismo volumen de producción, hay una reducción en la producción. En este caso, esa reducción de la producción viene dada por la productividad marginal del capital multiplicado por la cantidad de capital que se pierde. De tal suerte que como Q es constante, al desplazarnos en sentido descendente de la isocuanta, tenemos que la variación pues va a ser 0. Si la variación es 0, quiere decir que la producción, que el volumen de producción no cambió. En el ejemplo pasado, pues era 100. Entonces, en resumen, por una parte, cuando se contrata una unidad más de trabajo, se aumenta la producción, que es lo que se gana, pero para mantener constante el volumen de producción hay que sacrificar cierta cantidad de capital, que el otro elemento es lo que se pierde en producción. Ahora bien, si a esta fórmula la reordenamos algebraicamente y ponemos las productividades de un lado y los deltas del otro, observaremos que la relación marginal de sustitución técnica, que no es otra cosa más que la pendiente de la curva de isocuanta, es igual a la relación de las productividades marginales del trabajo y del capital. Bueno, pues espero que este video haya sido de ayuda. Estamos pendientes en el próximo video.